TVWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de un tema espinoso, pero que nos interpela como humanidad y como seres vivos, que es este tránsito que al menos ya se está dando en el discurso, en la narrativa, de una era geológica que es el antropoceno, esa que todos conocemos, en donde el hombre se erigió como el máximo supremo, con derecho a devastar, a destruir, a aniquilar todo lo que se le pusiera enfrente, y desafortunadamente lo que se le puso enfrente fue la madre naturaleza. Y estamos transitando, de acuerdo con uno de los autores de los que nos va a hablar la invitada, a otra era geológica que se llama el Tuloceno. Y hoy quise que estuviera aquí por varias razones, les explico. Ella es la bióloga de formación Juno Hernández Ochoa, pero quien después tuvo a bien sufrir lo indecible cuando estudió la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada, y ahí pues tuvo un choque emocional, epistémico, del conocimiento, etcétera, que ahorita nos va a contar. Y entonces es aquí donde descubre estos nuevos autores y cómo perciben la naturaleza versus cultura, el hombre, y de esto nos va a hablar de cómo, de cuáles son como estos conceptos, categorías, formas de ver el conocimiento que la trastocaron a ella, y específicamente en dos autores de los que ella ha hablado en foros que al rato los vamos a invitar porque están interesantísimos. Dos autores de frontera, es decir, que ya traspasaron esta cosa del siglo XX superanacrónica de las disciplinas, que es el escocés Tim Ingold y la norteamericana, los dos contemporáneos, Donna Haraway. Entonces ya, sin más preámbulo, voy a presentarles a Juno Hernández Ochoa. Hola, Juno, gracias por estar aquí. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí también platicando de este tipo de cuestiones. Oye, pues, háblanos de tu ser como bióloga y qué te desquebrajó o cómo te cambió la visión, por ejemplo, Tim Ingold. Fíjate que ahora que lo estabas mencionando, me estaba recordando de esta etapa en donde me tocó una muy buena etapa en biología, tengo que admitir. O sea, estudiar biología ha sido una de las cosas más bonitas que volvería a hacer sin duda alguna, ¿no? Porque sí estudias gran parte de los seres vivos y cómo están relacionados. Sin embargo, esto que te estoy diciendo ya fue pues como una conformación que vino posteriormente, ¿no? Al conjuntar un poco las humanidades y conjuntando, digamos, esto que nos ponían en biología como partes, ¿no? Nos enseñaban por partes las patas de los bichos, ¿no? Sus ojos, los mamíferos, todo dividido así como en categorías, que en ese momento pues parecía muy lógico, ¿no? Es decir, las materias que te daban se especializaban pues en ese ser vivo, en este caso, ¿no? O en esas partes de esos seres vivos. Entonces, en ese momento tenía mucho sentido porque nosotros como sujetos de estudio, ¿no? Que también ese es un señalamiento que justamente Tim Ingold hace en tanto a la antropología y a la biología. Es decir, en algún momento pide que se ensanche cualquiera de las dos para que el ser humano se reinserte como ecológicamente en estos sistemas de estudio, ¿no? También porque tenemos a la biología y a la antropología y medicina en el caso de ver cómo funciona el ser humano específicamente. Pero en este caso de justo cómo funciona, ¿no? De manera integral, con una ecología, ¿no? Con nuestros propios aspectos biológicos, queda, ¿no? Queda un poquito ahí pendiente de resolver. Entonces, una de las cosas que dice Ingold es precisamente o que se ensanchen las disciplinas o que tratemos de transitar sin ningún tipo de temor
el hecho de cómo se hacen estas relaciones complejas entre los conocimientos disciplinares, que ya ves que anteriormente pues difícilmente te dejaban, ¿no?, pasar de un campo a otro. Me recuerdo que en la facultad muchas veces le llamaban la atención a mis compañeros y compañeras si se pasaban de un laboratorio a otro, ¿no? ¿Cómo Del crees? laboratorio de ecología al de zoología, ¿no? Cuando en realidad pues tiene todo que ver, ¿no? O del de zoología al de botánica. Y eso en principio parecía congruente porque decías, bueno, es un cuerpo académico y están estudiando lo que están estudiando. Pero posteriormente, cuando llegó a la maestría, ¿no?, el campo de las humanidades, el campo de lo complejo, las certezas que tenía en este lado, ¿no?, de lado de ciencia dura, los profesores decían que la ciencia es lo que puede medir la realidad, entonces es lo que puede hablarte de la realidad de manera objetiva, entre comillas, porque nosotros lo estamos estudiando. Y eso me hacía pensar a mí que estaba viviendo una Que eras certeza. muy objetiva. Que era yo muy objetiva, que estaba viviendo una certeza y, oh, sorpresa, ¿no? Oye, ahorita que hablaste de esto, que dijiste medicina, antropología, biología, bichos, patas, y es que fíjate cómo la ilustración, bueno, esto viene desde el Renacimiento, pero como que aterriza mucho en la ilustración, de esto, de dividir, partir cosas así en muchos cachos y como dividir en cajones. Tú ves los libros del siglo XVI todavía, lo que estudiaban, no sé, los jesuitas, los franciscanos, e incluso le llamaban artes a lo que hoy conocemos como filosofía, matemáticas, Es decir, no había esta disección, como esta obsesión por dividir todo en cachos y entonces ver al ser humano como un hígado graso, ¿no? Y esto es lo que también te aporta Tim Ingold. Háblanos, por favor. Mira, de las cosas que me llamaron la atención como neófita en el tema y en el autor fue cosas tan sencillas como el concepto que tenemos de un hongo, ¿no? Cuando te dicen, estás sola como un hongo, ¿no? Platícanos el por qué como filósofo teórico se tiene tanto conocimiento de cómo funcionan estos seres vivos que se reproducen como locos y cómo nos cambia esa visión de que los hongos viven como en solitario. Fíjate que está muy interesante la pregunta porque efectivamente tenemos una visión, la manera en la que nuestra mente construye el conocimiento generalmente es repitiendo estas narrativas, ¿no? A veces ni siquiera cuestionando, ¿no?, un poco estos mensajes, y se tiene la percepción de que un hongo está en solitario. Pero, hablando de Ingold, estuve leyendo acerca de su historia familiar, por ejemplo, y no encontré nada acerca de su mamá, lo cual se me hace muy extraño, porque estuve tratando de encontrar información acerca de qué hacía, y solo aparece en la red como la mamá de Ingold. Entonces lo pongo sobre la mesa como para tener un detalle, ¿no?, ahí con las mujeres. Pero el padre fue un micólogo famoso en su tiempo, no me acuerdo bien del nombre, pero me hizo mucho sentido. Es decir, el propio Ingold te aporta el hecho de que tienes que insertar el tiempo en el estudio, ¿no? Es decir, que estés como muy abusado del tiempo que tienes tú como ser humano y cómo ha transitado el tiempo desde que la vida empezó hasta acá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, curiosamente, añadiendo la cuestión del tiempo, encuentro a su padre como su ancestro y los conocimientos de su padre pues tenían que ver con el estudio de los hongos. Entonces, con los hongos se tiene una estructura que se llama micelio, que es como el cuerpo del hongo, pero por debajo de la tierra, ¿no? Entonces, son estas redes que entreteje para tomar nutrientes del sedimento, pero
que también utiliza para comunicarse con otras plantas, con otros hongos, con bacterias o células que estén pululando a través de la tierra. Entonces, en realidad lo que es un hongo es justo esta red compleja de todas estas relaciones que están pasando al mismo tiempo. Y lo que estamos viendo nada más es el cuerpo fructífero que utiliza como para dispersarse nuevamente, ¿no? Oye, ¿y eso tiene que ver con este término que él acuñó, del que hablabas en esta intervención que tuviste en Borders, de correspondencia? ¿Se puede como empatar o a qué se refiere con el concepto de correspondencia? Y te lo pregunto porque por lo que me estás diciendo y te escuché, esto es importante más allá del hecho al lado de, ay, los ojos se comunican, ay, qué emoción, ay, bravo. No, espérate. Lo que pasa es que eso él lo traduce a las sociedades y a la humanidad, ¿no? O sea, planteando esta otra forma de interrelacionarnos. Exacto. Que tiene que ver con, entiendo, este concepto también de correspondencia. ¿A qué se refiere con eso? Pues fíjate que tienes razón en este hecho de que lo traspola, ¿no? Lo extrapola hacia las sociedades, porque es lo que te digo, o sea, yo pienso que le hizo mucho sentido este estudio de su papá, ¿no? De la parte biológica, y que alcance a notar un símil en las sociedades, porque justo son relaciones muy complejas. Entonces, cuando habla de correspondencia, significa que no son solamente relaciones simples, ¿no? Como dices, no es como de que pasan los elementos de un lado a otro o que no exista ningún tipo de energía al momento de generar acciones, ¿no? O de generar relaciones, sino de que todo tiene una, como una responsabilidad, ¿no? Tiene que ser una coexistencia al respecto. Entonces, tienes que estar claro de que estas relaciones complejas, que no son nada más disciplinares como las vimos en algún momento, sino que son amplias, son complejas y suceden a través del tiempo. Entonces, generalmente hay respuestas, ¿no? Pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero estamos al pendiente de, bueno, uno como ser humano puede estar al pendiente de ir entretejiendo esas relaciones para analizar el lado complejo que tienen las mismas. Y esto tendría que ver con esta nueva forma de ver la relación hombre-naturaleza que rompe con esa visión que los contraponía de hombre sobre naturaleza, ya destruimos todo, vamos a vivir a Marte, si eres rico y si no, quédate aquí y te mueres, ¿no? Pero en este caso, platícanos como bióloga, él cómo percibe esta relación nueva que debemos establecer, por ejemplo, con un cerro, con unas plantas, con todo un ecosistema. A eso se refiere también con la correspondencia, ¿verdad? Sí, así es. En ese sentido, justo lo que decíamos al principio, ¿no? Un ensanchamiento de las disciplinas para poder colocarte y analizar tu ecología y tu historia evolutiva, ¿no? En el sentido de que somos seres vivos, también originarios en algún momento y que hemos pasado por el mismo tiempo por los que estamos en este momento coexistiendo, ¿no? O al menos, sí, un tiempo correspondiente, ¿no? Entonces, hablando de, ahorita que mencionas los cerros, justo también menciona este señor Ingold que el conocimiento se puede generar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, ahí ya baja a las personas que hacen un estudio académico riguroso, ¿no? Y sistematizado al mismo nivel que un chamán o alguna curandera produce también sus conocimientos, porque al final de cuentas es justo este empirismo y repetición lo que hace que se generen conocimientos. Entonces, me recuerdo que justo, y lo estábamos comentando con Lucero, no sé si la otra vez te acuerdes, mencionaba esta parte de los cerros y lo importante que es el conocimiento generado y la cosmovisión que tiene, por ejemplo, una sociedad y cómo se relaciona con sus cerros en este caso, cómo pensar, como el pensar, pues, que ahí
se quedan los espíritus de los ancianitos, ¿no? De los abuelitos, de los ancestros, de los sí. abuelos, de los ancestros. Entonces, cuando alguien llega a importunar o a querer violentar el cerro, entonces ya toma un sentido diferente el hecho de decir, o sea, no puedo tomar esto como recursos naturales, ¿no? Entre no comillas. lo vendo. No de lo hecho, vendo. ustedes hablaban de un concepto que sí me heló la sangre, que dije, no es cierto. Creo que sí se los escuché a ustedes. Servicios, o sea... Sí, servicios ambientales. Servicios ambientales, Sí. qué asco. O sea, como si la naturaleza estuviera a nuestro servicio. Sí, no, claro. dime que no es cierto. O sea, ese es el concepto que va de salida. ¿Sí llegaron a usar servicios ambientales? Sí, me parece que sí se llegó a usar. Ay, Sí se qué llegó a horror. usar. No, pues con razón, ¿verdad? Sí, pues esta, y tan solo no sé si te acuerdas que en los libros de ciencias naturales de la educación básica, no sé si siga igual, no he checado los programas de la nueva escuela mexicana, pero sí sigue habiendo las palabras como recursos naturales, ¿no? Sí, o sea, nuestro servicio, todo nuestro servicio. Claro. Y a ver, perdón que insista tanto, pero es que este concepto de correspondencia me parece vital. Entonces, Tim Ingold lo que está planteando es, a ver, con todo lo que te relaciones, sea un animalito, un hongo, un cerro, una ballena, tu papá, tiene que haber esta correspondencia que implica reciprocidad, respeto mutuo, relaciones horizontales, esta nueva forma revolucionada de posicionarte frente al otro, ¿verdad? Claro, y entonces de esa manera, pues cortas, ¿no? Cortas muchos pedestales, cortas muchos, sí, o sea, pues tal cual estructuras en donde se erigía la razón, por ejemplo, ¿no? Ya pasando a la edad moderna, que fue cuando se primaba la razón, ¿no? Y decíamos que éramos lo máximo porque nos evaluábamos en tanto a nuestra razón, pues que claro, obvio, ¿no? Nosotros somos los únicos que tenemos razón, también entre comillas, porque no estamos sabiendo cómo razonan, pues, del todo los demás seres, ¿no? O qué estructuras tienen del todo los demás seres. Entonces, efectivamente, es es el entenderte ser humano como tus sentidos humanos, ¿no? Tu percepción va a empezar siendo y terminar siendo humana. Pero la empatía, la manera de ver tu ambiente cambia, porque aunque tú seas humano y digas, bueno, es que no puedo dejar de ser antropocentrista porque soy antropos, puede ser una afirmación correcta. Sin embargo, tienes la oportunidad de haber conocido, insisto también en meter este espacio-tiempo, ¿no? El conocer todas estas trayectorias tan complejas que vivieron nuestros coexistentes, que justo no podemos nada más estar en el mundo diciendo, bueno, individualmente soy y lo que tengo y lo que puedo sacar, ¿no? De mi entorno, sino soy junto con el otro, ¿no? Y puedo ser porque el otro es. Y fíjate que esto que dices que propone Ingold está bien grueso para el ego y para la soberbia humana. O sea, imagínate la línea del tiempo así de millones y millones de años. Sí, claro. Donde ha habido vida y uno ha de ser ni un punto en el espacio sideral, ni una cucaracha, ¿no? O sea, en ese largo tiempo, y eso debe ser también muy fuerte, sí, claro. Y no sé si lo haya hecho con la intencionalidad de decir, para que se den cuenta que son ni una cucaracha, es más, ni la pata de una cucaracha. Sí, ¿no? De hecho hay una comparación en la que se hace por los 365 días, ¿no? Del año como si fueran las eras geológicas. El ser humano abarca un segundo de estos 365 días. ¿Cómo crees? Entonces, somos un soplo aquí en la vida del planeta Tierra. Somos un accidente geológico. Sí, casi. No, incluso hablando de, fíjate, ahorita me puse a pensar también, mencionaste esto de estar acabando, generalmente se utiliza esto de estar acabando con el planeta, pero si nos ponemos también como a reflexionar, en cualquier momento el planeta yo siento que
va a poder regresar a una estabilidad, ¿no? Después de nosotros. Seguramente el planeta va a seguir, se va a volver a estabilizar, Claro. ¿no? Entonces, hasta eso se mocha, ¿no? Hasta el pensar que estamos acabando con el planeta, porque más Ay, bien como que estamos llegando a nuestra extinción. Tienes ¿no? razón, Estamos como somos muy provocándola. soberbios hasta en eso, ¿verdad? Hasta en eso. No estamos acabando con nada. Cuando a la madre tierra se le dé la gana, se sacude, se mueve, nos inunda, nos llena de... No, sí. Y adiós, ahí se Imagínate. ven como a los dinosaurios. ¿Quién sigue, no? Exactamente, lo Tienes estamos viviendo razón. ahora. Oye, Juno, y de Donna Haraway, bueno, entendí en este Borders, Pensadores de Frontera, en este conversatorio, que bueno, tiene un chorro de líneas, ¿no? Sí. Un chorro. Pero a ver, vamos a clavarnos con lo que tiene que ver contigo. Su propuesta, una de sus propuestas es justo esto, dejarnos de ver como en relaciones asimétricas y empezarnos a ver como una gran red así maravillosa, como un wifi, me imagino así como, ¿no? Sí. Y entonces hay dos conceptos que tienen que ver con tu disciplina, que yo ya ni me acordaba, Ajá. porque son como de clases de la CQD, el rizoma y estas relaciones tentaculares, ¿no? Explícanos esto ¿qué está proponiendo para la sociedad y la forma de relacionarnos, no solo con los humanos, sino con todo el ecosistema, naturaleza, animalitos, hongos, piso, lamparita? ¿A qué se refiere con esto de rizomático y tentacular? Porque eso ya es muy poshumanista y rebasa nuestras capacidades de comprensión. Sí, también. La verdad es que son complejos, pero también lo es la realidad, pues, ¿no? Lo que me gusta de Donna es que, a diferencia de Ingold, que dice que trazamos estas líneas y que sí se puede ver como una madeja de hilo, ¿no? En tanto que pasan las vidas de todos, por las vidas de todos. Donna dice, en realidad somos justo lo que acabas de decir, ¿no? Una masa, ¿no? Más como sin forma. Y ella dice que no somos homo, sino somos humus, ¿no? Por todo este proceso que vamos pasando y que al final, en nuestra muerte, como cualquiera de las otras muertes, terminamos siendo nutrientes para el suelo, ¿no? O nutrientes para otros seres vivos y se repite el ciclo. Entonces, me gusta que sea un poco más como a la biología, ¿no? O sea, como que se piensa más en esto, ¿cómo dijiste hace ratito? De patas, pelos y todo en conjunto. Sí. Me late bastante. Y ella hace dos diferencias esenciales. Esta parte del pensamiento rizomático que dice, ojo, no nos vayamos a confundir porque en este pensamiento del rizoma, que es más como una figura botánica, pues se van replicando, digamos, las ideas, ¿no? Uh-huh. Aunque sea como una realidad compleja, es como una replicación, igual que los rizomas, y en el pensamiento tentacular tenemos un cerebro que se descentraliza, hablando de la figura de un cefalópodo, ¿no? De un pulpo, por ejemplo, o de un calamar, de lo que ustedes se imaginen, que tenga tentáculos. Y estos animales lo que tienen es la capacidad de tener un cerebro como extendido, ¿no? Entonces cada Sienten tentáculo con cada tentáculo. sienten y generan Y ideas piensan. con cada tentáculo. Ujú. Entonces, ¿por qué dice tentacular? Porque justo puedes empezar con todas estas disciplinas a crear estas realidades que al final se juntan, ¿no? En un cuerpo. Entonces, por eso transita con este pensamiento tentacular, porque precisamente esta idea de relaciones complejas en el ecosistema son justo todo esto, ¿no? Esta madeja que puede llegar a formar una cosa más compleja todavía. Uh-huh. Oye, pues se nos terminó el tiempo, pero por favor invítanos a estos conversatorios interesantísimos en donde discuten autores y pensadores de frontera, así súper posrevolucionados, Sí. posmodernos, poshumanistas. Sí quedan invitados, invitadas. El Borders es un evento que se organiza en la Facultad de Filosofía, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, generalmente, porque luego por ahí hay cambios de sedes, pero les recomendamos estar al tanto de las redes sociales de la facultad y sobre todo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que fue uno de los centros que justo apoya
a estos pensamientos de frontera, pensamientos fuera de la disciplina. Vayan, está súper interesante y se realiza una vez al mes. Sigan checa la las página redes. de la Facultad de Filosofía, Facultad de Filosofía UAC. Muchas gracias por el favor de su atención y buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.